Bendiciones con todos. Tema 50, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y el adulterio, parte 1. Utilizamos Mateo capítulo 5 del 27 al 30 que dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échatela de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea llevado al infierno o echado al infierno. Esta es la segunda sección donde Jesús habla acerca de la medida de justicia que los creyentes tenemos que adoptar para mostrar al mundo que somos hijos de Dios. Ahora Jesús nos habla sobre los problemas de infidelidad. Es aquí donde entendemos que el adulterio implica infidelidad contra el pacto matrimonial, pecado que para cometerlo tenemos que haber cometido pecado de codicia y lascivia, Mateo 5:28. Y en algunas ocasiones incluye también el pecado de fornicación y ocurre cuando el adulterio ha tenido contacto sexual con alguien que no es su cónyuge. Cuando estamos hablando del pecado de fornicación, estamos definiendo todo uso ilegítimo del sexo, tanto de los solteros como de los casados. Se entiende igualmente que si el que comete este pecado es casado, además del pecado de fornicación, comete pecado de adulterio, así como ocurre con el pecado de incesto si la relación fuese entre una hija y su padre, o bestialismo, se involucra su sexo con un animal, etcétera, etcétera. En Levíticos capítulo 20, versículos del 10 al 17, también se declara que tanto el pecado de fornicación como el pecado de adulterio, incesto, bestialismo, homosexualismo, etc., se castigan también con la muerte. Escuche la cita bíblica. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre, ciertamente han de morir los dos. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguno se acuesta con su nuera, ciertamente han de morir los dos. Han cometido grave perversión. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre será sobre ellos. Si alguno toma a una mujer y a la madre de ella, es una inmoralidad. Él y ellos serán quemados para que no haya inmoralidad entre ellos. Si alguno se ayunta con un animal, ciertamente se le dará muerte, también mataréis al animal. Si alguna mujer se llega a un animal para ayuntarse con él, matarás a la mujer y el animal. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguno toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella, y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable. Serán exterminados a la vista de los hijos de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermana, lleva su culpa. Ahora bien, Jesús sabía lo que la ley declaraba, pero también sabía que lo que los escribas y fariseos habían enseñado acerca de este pecado era algo totalmente distorsionado a lo que Dios había declarado en su palabra cuando dijo en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Y es aquí donde Jesús va a traer a su conciencia lo que Dios quiso decir con esto. Es aquí donde Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer,
sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Capítulo 1. El adulterio y la ley de Moisés. A. El pecado del adulterio. Primero, el pecado del adulterio, como explicamos en la introducción, es un pecado que implica ser infiel, infidelidad, en contra del pacto que hacemos con alguien, sea un cónyuge, sea con Dios, sea con un amigo, sea con quien sea. Segundo, la palabra de Dios nos habla en múltiples ocasiones sobre el adulterio y nos muestra varios ejemplos de adulterio o infidelidad del hombre, sea contra otro ser humano o sea contra de Dios o en contra de su palabra. Tercero, podemos citar algunos de estos casos. Jeremías capítulo 5 versículos del 7 al 8. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Ezequiel capítulo 23 versículo 37. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. B. La enseñanza de la ley. Primero, sabemos que la ley de Moisés prohibía el adulterio en toda su claridad. Éxodo capítulo 20 versículo 14. Algunos religiosos se ufanaban de que nunca habían violentado este mandamiento, pues nunca habían tenido relaciones sexuales ilícitas con nadie que no fuera su cónyuge. 2. Esto sonaba súper espiritual, pero el asunto era que eso no se quedaba ahí. Cuando dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Esto nos lleva a entender que el problema del adulterio iba más allá de lo que los escribas practicaban. Se mostraban eternamente respetables, sin embargo, sus mentes vagaban constantemente por los laberintos de la impureza sexual. Tercero, por lo que la enseñanza de la ley era importante, pero enseñar el espíritu con el cual ella fue dada es todavía más importante para no convertirnos en creyentes hipócritas y fariseos. C. El pecado de adulterio y sus consecuencias. Primero, el pecado de adulterio traía serias consecuencias y juicio de parte de Dios. Levítico capítulo 20 versículo 10 declara: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. 2. Cuando vemos esto, nos damos cuenta de lo que pasó con la mujer adúltera de Juan capítulo 8 versículos del 3 al 6, cuando dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Tercero, en el cumplimiento de la ley era que los escribas y los fariseos evidenciaban cómo tomaban la ley en sus manos solo para lo que les convenía. Cuando leemos esta porción de la palabra de Dios, nos preguntamos: ¿y por qué los escribas y los fariseos no trajeron al hombre junto a la mujer si los dos fueron sorprendidos en el acto mismo del adulterio? ¿Qué les impidió aplicar la ley como lo declara? Levíticos capítulo 20, versículo 10, escuche. Declara: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué le parece estas verdades de la palabra de Dios en este caso sobre el adulterio? El adulterio
ha acabado, destruido la familia en todo el mundo. La perversidad sexual ha desbaratado la vida de los seres humanos, tanto de hombres como mujeres. Y aquí Jesucristo nos llama en su palabra a reflexionar, ¿sí? A hacer las cosas conforme a su palabra. Habla de fidelidad en todos los aspectos de nuestra vida. Fidelidad con Dios, fidelidad con la esposa, el esposo, fidelidad en los contratos, en las decisiones que tenemos, ¿sí? Porque no estamos invalidando la palabra. Y por eso vemos una familia en todo el mundo destrozada, casi desapareciendo. Y el Señor en este día, a través de este video, en su palabra, nos marca cuáles son sus verdades que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de nosotros, mi Dios. Que tu palabra, Señor, sea puesta en práctica, Señor. ¿Sí? Y también te damos gracias por tu misericordia que ha sido buena. Ha sido suficiente, ha sido maravillosa, Señor, acompañándonos, dándonos bendiciones, protegiéndonos y muchas cosas más. También los bendecimos a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo y enviemos este video a otras personas para que otras personas también sigan aprendiendo. ¿Ok? Bendiciones para todos.